El trombón proviene de la trompeta primitiva importada de Egipto, que se construía de cobre, plata o asta, y más tarde, en la Edad Media, de auricalco, una aleación semejante al bronce. Según algunos historiadores, el trombón ya existía en tiempos de los hebreos. También hay datos que confirman que el trombón formaba parte de la tubae de los romanos y se le designaba con el nombre latín de buccina. En aquella época era un tubo recto o semicircular, de ahí su nombre genérico de tubae, y las únicas analogías con el actual trombón se referían al registro y al timbre. Más tarde, cuando el progreso de la industria instrumental lo permitió, los tubos fueron doblados en diferentes formas, probablemente para facilitar el manejo del instrumento. Soy Francisco José Zárate, actual profesor de trombón de la Escuela de Música y miembro de la banda de aquí de la escuela también, de la banda sinfónica de Yecla. Lo que me trajo a la música era ver las bandas en la calle, ya fueran de la banda de música, bandas de Semana Santa, cuando en cualquier fiesta siempre veías bandas, siempre veías instrumentos. Y a mí siempre me había gustado mucho el sonido del metal, porque es un sonido que te choca mucho en el oído, es un sonido que lo recoge enseguida. Y yo venía siempre, vine buscando instrumentos de metal. Estuve entre la trompeta, el trombón, no sabía cuál elegir, al final elegí el trombón y la verdad que fue un gran acierto. Continuando con la introducción histórica del trombón, no fue hasta finales del siglo XVI cuando se vio el primer instrumento hecho de cobre. Desde la época clásica los fabricantes construyeron trombones de diferentes tonalidades y desde Mozart a Berlioz todos los compositores utilizaron para sus obras de orquesta los trombones alto, tenor y bajo. El trombón, como aquí se aprecia, es un instrumento de la familia del metal, del viento metal. Se podría decir que es parecido a la trompeta en el funcionamiento, ya que tiene una campana alargada, como sería la trompeta, pero lo bueno y lo diferente del instrumento del trombón es que, como se ve, no tiene pistones. Antiguamente habían algunos trombones y se siguen viendo algunos trombones con pistones, pero esos cada vez se suelen ver menos porque lo guay del trombón es la vara. Es el único instrumento que lleva vara, el único que puede hacer glissandos, instrumentos de viento. La madera, a lo mejor la cuerda también puede hacer glissandos, pero el sonido que puede sacar una vara y las cosas que puedes hacer con una vara no las puedes hacer con un instrumento de pistones o de válvulas. Pero, ¿cuál es el lugar sonoro que ocupa el trombón en una orquesta o banda de música? El sonido del trombón, yo siempre he dicho que es como el padre de la banda, es uno de los sonidos más potentes que hay en una orquesta, en una banda. Trombón, por ejemplo, luego en muchas óperas o en orquestas siempre se ha usado para apoyar, por ejemplo, los coros, porque tiene un timbre parecido a la voz humana y tiene un timbre muy, muy sonoro. O sea, un trombón, la campana que tiene, un buen trombonista se puede comer prácticamente a una banda entera soplando con el trombón. Como todos los instrumentos de viento y metal, los inicios en el aprendizaje conlleva unos primeros meses de adaptación al instrumento. Es cierto que a lo mejor hasta que no llegan a cierta edad, incluso no llegan a llegar a las posiciones últimas del trombón. También, gracias al transpositor, usando el transpositor se pueden cambiar las posiciones más lejanas, las podemos llevar más cerca, tal. Y de todas maneras, cuando un niño empieza con el trombón, se empieza poco a poco. La diferencia de este instrumento, por ejemplo, te voy a poner al piano. El piano, el primer año, te puede tocar una cancioncica porque le da la tecla y suena. Entonces, con 4 notas ya puedes ir tocando una canción. El trombón, ¿qué pasa? Es más complicado al principio porque, bueno, el trombón y cualquier otro instrumento de viento metal. El primer año prácticamente lo que se hace es
buscar sonido, enseñarle a los niños cómo se saca sonido, la embocadura es muy importante. Este es un músculo, hay que ir trabajando, tonificándolo, igual que cualquier otro músculo, y poco a poco empezar a sacar sonido, y una vez que tenemos sonido, entonces vamos buscando notas, vamos buscando posiciones. Voy a hacer ahora el montaje del instrumento de trombón. Aquí, por ejemplo, tenemos todas las partes del trombón, que serían la campana y las dos varas. Las varas son dos varas cilíndricas, tenemos la interna y la externa. Siempre importante que vaya bien lubricada, no lleva ningún tope, la montamos y siempre con su seguro puesto. Aquí tenemos la campana, que lo único que lleva son las bombas, tanto la de afinación como la de afinación del transpositor, que el transpositor, como he explicado antes, sirve para coger posiciones más lejanas o hacerlo más cómodo, porque luego hay veces que tenemos que mover la mano muchísimo, pues usando el transpositor, a lo mejor con un dedo, no hace falta tanto movimiento de mano. El trombón solo tenemos dos piezas. Hay algunos que tienen la campana desmontable, lo que es la parte de abajo, pero normalmente viene la campana completa y la vara. Va con una rosca, se le engancha la rosca, esta sería la posición del trombón. Y por último, y lo más importante, la boquilla. La boquilla es con lo que producimos el sonido, sacándola de la vibración y un flujo de aire. Soplamos y tenemos el sonido del trombón. Y aquí tendríamos un trombón. En definitiva, el trombón es uno de los instrumentos más apasionantes de la familia de viento metal. Por ello, la escuela viene apostando desde sus inicios por esta asignatura tan emblemática y tan importante en la sonoridad de una formación bandística. Con los chicos empieza poco a poco, ha venido gente también de 20 y pico años, 30 años, que no ha tocado el trombón en la vida, ni ha soplado nunca ningún instrumento. Yo, por ejemplo, doy clases 3 días a la semana. Estoy 2 días entre semana y estoy también los sábados por la mañana vengo, también porque hay alumnos que luego se van a estudiar fuera, a la universidad o cualquier cosa. Yo por suerte tengo disponibilidad, puedo venir los sábados, pues esos chicos, por ejemplo, pues pueden seguir dando clases de trombón. Luego hay mucha gente que dice, no, es que me voy a estudiar fuera, me dejo la música. Yo siempre he dicho que el que quiere puede, no por irte a estudiar otra cosa o lo que sea, tienes que abandonar el trombón, porque si estás haciendo una cosa que te gusta, que quieres avanzar, por ejemplo, aquí en la escuela, bueno, y como en cualquier escuela, se mira para la banda, o sea, los alumnos principalmente que se vayan formando para en un futuro que puedan llegar a ser miembros de la banda y ojalá que sigan estudiando y lleguen mucho más lejos. Pero bueno, principalmente aquí lo que se intenta, o lo que yo intento, enseñarles el instrumento, cómo funciona, que les guste principalmente y que vayan aprendiendo poco a poco.